Michigan tiene más lugares así de lo que la mayoría cree. En el mapa lucen comunes, fáciles de llegar, nada especial. Pero al mirar de cerca más se siente que algo anda mal. Algunos están restringidos por ser propiedad privada. Otros no están abiertos al público en absoluto. Algunos parecen tan cerca como para tocarlos, pero esa ilusión es justo lo que mete a la gente en problemas. Y otros no necesitan vallas o guardias porque la historia la arruina el agua, o lo que pasó allí ya dejó algo claro: no perteneces ahí. En este video repasaremos 10 lugares prohibidos en Michigan, desde enormes estructuras abandonadas en Detroit, hasta pueblos fantasmas en viejas tierras mineras, e islas faros y naufragios que parecen accesibles pero no son nada acogedores. Y a medida que profundizamos, surge una pregunta mayor. ¿Qué lugares están realmente prohibidos por ley? ¿Cuáles son bloqueados por la naturaleza? ¿Y cuáles se sienten prohibidos solo por en lo que se han convertido? 10. Haven Hill. Haven Hill no está prohibido como lo estaría una base militar. No hay soldados en la puerta, ni letreros de advertencia federal, ni nadie gritando órdenes por un altavoz. Pero eso no lo hace acogedor. De hecho, lo que hace inquietante a Haven Hill es la quietud con la que te dice lo contrario. El viejo camino de entrada que alguna vez llevó a los invitados a la colina, ahora está cerrado al tráfico. Dejas el auto atrás. Entras caminando. Y para cuando las ruinas comienzan a aparecer entre los árboles, es obvio que este no es un lugar destinado a recibir personas como solía hacerlo. Eso importa porque Haven Hill fue construido para una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Edsel y Eleanor Ford armaron una finca aquí que eventualmente se extendió por unos 2.422 acres. Esta no era una cabaña rústica escondida en el bosque. Tenía una cabaña casa de vigilancia, establos, cochera, cancha de tenis, piscina y cabaña, un gran lago de pesca, e incluso una pista de trineo de 3.000 pies para el invierno. Era privacidad a gran escala, un lugar diseñado para que el mundo exterior se quedara afuera. Luego el tiempo volteó toda la idea. Tras la muerte de Edsel Ford en 1943, Eleanor vendió la finca al estado de Michigan en 1946. La tierra fue absorbida por lo que hoy es el área de recreación Highland, y por un tiempo algunos edificios sobrevivieron bajo nuevos usos. Un centro natural operó allí por años. Pero el abandono, el vandalismo, los recortes presupuestarios y los incendios borraron constantemente la finca que una vez dominó la colina. El gran refugio ya no está. Otras estructuras cayeron en mal estado. Lo que queda ahora no es tanto la finca en sí, sino el contorno de algo que la riqueza alguna vez creyó poder preservar para siempre. Hoy, Haven Hill se encuentra dentro de un área natural protegida de 721 acres, reconocida por Michigan como un área natural legalmente dedicada y un monumento natural nacional. La recreación allí es limitada, y el área natural se maneja para el tráfico peatonal en lugar del acceso abierto y casual. Es por eso que Haven Hill pertenece a esta lista. No porque esté sellado por la fuerza, sino porque el lugar que alguna vez controló quién entraba ha sido retirado del uso ordinario. El camino está cerrado. La colina está protegida. La finca ha desaparecido casi por completo. Y lo que queda atrás no se siente descubierto. Se siente retenido. 9. Fisher Body Plant 21. La Fisher Body Plant 21 no está oculta. No es clasificada. Puedes pararte en la calle y verla entera. Pero entrar es un asunto totalmente distinto. Este no es un sitio abierto. No lo ha sido durante décadas. Y si cruzas esa línea, ya no estás visitando un lugar. Estás invadiendo algo que ha sido dejado atrás a propósito. La fábrica abrió en 1919, en la cima del auge industrial de Detroit. Se extendía por unos 600,000 pies cuadrados, 6 pisos de concreto construidos para producir carrocerías para Cadillac y Buick bajo Fisher Body, luego absorbida por General Motors. Era una máquina en forma arquitectónica, ruidosa, rápida, repetitiva. Un lugar construido para la producción, no para el confort. Incluso en sus años activos conllevaba tensión.
En 1939 cientos de trabajadores se declararon en huelga durante una disputa laboral, un recordatorio de que este edificio nunca funcionó en silencio. Funcionaba bajo presión. Esa presión desapareció lentamente. La producción decayó. La propiedad cambió. Para 1993, el edificio fue abandonado por completo. Y ahí es donde cambió el límite. Porque una vez que una estructura así de grande queda vacía, no solo se vuelve inutilizada, se vuelve inestable, impredecible y prohibida de una manera que ningún letrero necesita explicar del todo. Por más de 30 años, la Plant 21 estuvo vacante, convirtiéndose en una de las ruinas industriales más reconocibles de Detroit. La gente se sentía atraída por ella. Fotógrafos, exploradores, cualquiera con curiosidad para acercarse. Pero este ya no es un lugar diseñado para entrar. Los pisos se debilitan. Los espacios abiertos ocultan peligros. Un edificio de este tamaño no perdona los errores. Esa es la verdadera razón por la que Fisher Body Plant 21 está en esta lista. No porque sea secreta, sino porque se asienta a simple vista mientras deja algo muy claro en silencio. Puedes mirarla. Puedes pasar caminando. Pero entrar significa cruzar a un espacio que ya no es para ti. 8. Ghost Towns of Copper Country. Copper Country está prohibido de la forma más peligrosa posible, no porque una puerta te impida entrar, sino porque la región sigue fingiendo que partes de ella aún están ahí para ti cuando no es así. En Keweenaw, Michigan, algunos viejos pueblos mineros aún pueden visitarse de maneras limitadas e interpretadas. Pero ese no es todo el paisaje. La advertencia del turismo local es directa. Preste atención a los letreros de propiedad privada y prohibido el paso. Y tenga extrema precaución en sitios mineros abandonados donde los pozos abiertos pueden estar ocultos por maleza y matorrales. Algunas caídas superan los 25 pies. Si pisas mal aquí, no es un lugar que perdone. Esa es la línea que importa. No la versión de postal de un pueblo fantasma, sino la parte más allá. Porque Copper Country no dejó un solo lugar abandonado. Dejó toda una geografía de acceso parcial, tierras privadas, ruinas y peligros subterráneos. Central es el ejemplo más claro. Se fundó en 1854 en torno a Central Mine. Creció como una comunidad real. Y para 1887 tenía unos 1,300 residentes. La mina produjo casi 52 millones de libras de cobre antes de cerrar en 1898. Para 1905, la población cayó a unos 100. Phoenix siguió un patrón similar creciendo con el cobre, hasta tener 1,000 residentes en 1877, antes de desvanecerse junto a la industria que la creó. No eran campamentos fallidos. Eran pueblos funcionales construidos asumiendo que el suelo seguiría pagando. Pero se detuvo. Y cuando los pueblos mineros mueren, no lo hacen limpiamente. Dejan cimientos, cementerios, edificios desgastados, caminos olvidados y debajo o al lado de ellos, viejas excavaciones que la tierra ha empezado a ocultar. El Servicio de Parques Nacionales advierte que las tierras minerales abandonadas pueden contener aguas frías y profundas, desniveles ocultos, bordes inestables y escombros afilados. En Copper Country el peligro no es dramático hasta el momento en que se vuelve fatal. Algunas partes están preservadas, otras tienen letreros. Algunas solo esperan bajo el pasto, la madera y el silencio. Puedes mirar Copper Country y pensar que el pasado sigue en pie. La verdad prohibida es que en muchos sitios lo que realmente sigue en pie es una advertencia. 7. Prehistoric Forest. El bosque prehistórico está prohibido de la forma más tentadora posible, porque desde la carretera aún parece algo que podrías detenerte a ver. Algunos dinosaurios aún son visibles. El nombre aún funciona. La curiosidad aún funciona. Pero el parque está cerrado, se encuentra en propiedad privada, y la guía de Atlas Obscura es contundente: no visite sin permiso del dueño. En otras palabras, esta no es una parada de carretera olvidada, esperando tu nostalgia.
Es un problema de allanamiento usando la máscara de una atracción familiar. ¿Eso lo hace tan efectivo? El Prehistoric Forest abrió en 1963 en las Irish Hills de Michigan, cuando las atracciones de carretera a lo largo de la US-12 aún podían sacar a las familias de la autopista. Y no eran solo un par de dinosaurios de fibra de vidrio en un campo. El parque ofrecía criaturas a tamaño real, un volcán artificial, un tren de safari y un tobogán de agua Jungle Rapids de 400 pies. Se construyó para sentirse lúdico, ruidoso, raro e imposible de ignorar. Luego los patrones de tráfico cambiaron las autopistas, alejaron a los viajeros, el negocio decayó, y a principios de la década de 2000, el lugar cerró definitivamente. Y cuando un sitio así cierra la línea, cambia. Lo que era admisión se vuelve intrusión. Lo que era entretenimiento familiar se vuelve una propiedad en ruinas, que aún atrae exactamente el interés equivocado. Los reportes del lugar describen años de abandono y vandalismo. Un fotógrafo local que documentó la propiedad llamó a la situación delicada y misteriosa, planteando la pregunta obvia: ¿entras arriesgándote a cargos por allanamiento? Describió el parque como muy degradado y cubierto de maleza con poco por ver. Ese es el peligro aquí. No un gran secreto oculto, sino una atracción privada en deterioro que aún atrae a las personas lo suficientemente cerca para tomar malas decisiones. No porque desapareciera, sino porque no lo hizo. Se mantuvo lo suficientemente visible como para tentar la curiosidad mientras salía completamente de la vida pública. Los dinosaurios siguen ahí. La invitación no. Y ese es el tipo de lugar prohibido en el que la gente se mete en problemas porque desde lejos aún parece que podría pertenecerles. No es así. 6. Waugoshans Light. Waugoshans Light está prohibido de una manera que comienza mucho antes de siquiera llegar a la estructura misma. Está cerrado al público. No hay visita casual aquí, ni forma fácil de detenerse, ni un pasillo seguro que te lleve a la historia. Si quieres acercarte, primero lidias con la distancia, luego con aguas abiertas, y luego con bancos de arena que hicieron de este tramo del lago Michigan algo peligroso, mucho antes de que se construyera el faro. Y si de algún modo llegas tan lejos, el edificio que te espera no es un monumento restaurado. Es un caparazón a punto de colapsar en medio del mismo peligro, para el cual fue construido como advertencia. Esa es la ironía de Waugoshance. El faro fue construido en 1850 y encendido por primera vez en 1851, cerca de la entrada del estrecho de Mackinac, reemplazando un buque faro que operó en estas aguas desde 1832. Medía unos 63 pies de alto con muros masivos en la base, porque estas nunca fueron aguas mansas. Los bajíos de Waugoshance eran tan traicioneros que el área ganó reputación como uno de los puntos más peligrosos del estrecho. Es decir, este faro existía porque los barcos necesitaban alejarse exactamente de este lugar. Y ahora, más de un siglo después de que fuera desactivado en 1912, esa advertencia sigue vigente. Solo que ahora se aplica también al faro. Llegar allí suele requerir un bote privado e incluso así acceder a la estructura se ha descrito como algo más cercano a desembarcar, nadar y escalar que a un verdadero aterrizaje. Eso por sí solo te dice qué clase de sitio es. No se supone que te acerques a él como un turista. El tiempo no ha sido amable. En la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos lo usó para prácticas de bombardeo. La casa del cuidador se quemó. El revestimiento metálico desapareció. Grupos de preservación lucharon por años para salvarlo, pero para 2021 el esfuerzo colapsó debido a los costos y el daño. Algunos reportes advirtieron que la torre eventualmente caería al lago. No porque esté oculto, sino porque casi cada parte de él dice lo mismo. El agua dice, aléjate. Los bajíos dicen, aléjate. La estructura dice, aléjate. Y el faro que alguna vez protegió barcos, ahora se erige como una cosa más allá afuera, a la que nunca debiste acercarte sin cuidado. 5. North Fox Island. La isla North Fox es el tipo de lugar prohibido que te engaña al principio. En el papel no parece imposible llegar.
Hay una pista de aterrizaje de césped allá afuera. La isla ahora pertenece al estado de Michigan. No está rodeada de alambre de púas y no está oculta de los mapas. Pero eso es exactamente lo que la hace inquietante. Porque entre más miras, más claro es que no es un lugar para visitas casuales. Es remoto, estrictamente limitado en su uso y agobiado por una historia tan oscura que el aislamiento de la isla se siente menos como belleza y más como advertencia. North Fox está sola en el lago Michigan, una pequeña isla de solo 2 millas de ancho y 1 de largo. Es parte del área de investigación de vida silvestre del estado de Beaver Islands, lo que significa que el acceso no es libre para todos. Acampar se limita a áreas designadas. Las fogatas están restringidas a zonas específicas. La caza de ciervos es solo con permiso, sino porque cada capa dice lo mismo. El lago dice que estás lejos de recibir ayuda. Las reglas dicen que esto no es terreno abierto para hacer lo que quieras. Y la historia dice que esta isla usó una vez su aislamiento para algo tan vil que cambió el lugar para siempre. North Fox puede parecer un parche tranquilo de la naturaleza de Michigan, pero no es la clase de quietud que te invita a pasar. Es la clase que te dice que lo pienses 2 veces antes de acercarte. 4. Eloise. No puedes simplemente deambular por Eloise. Esa es la primera cosa que importa. El público no tiene vía libre en los antiguos terrenos. A lo que queda de Eloise se accede en términos controlados, sobre todo a través de visitas guiadas en el edificio superviviente K-Beard, mientras que una de las partes más pesadas del sitio, el cementerio, se encuentra cercada con letreros de no traspasar. Ese límite es importante porque Eloise nunca fue un lugar normal para empezar, y lo que queda de él no se siente abierto ahora. Eloise comenzó en el siglo XIX como la casa de pobres del condado de Wayne, antes de crecer, hasta convertirse en algo mucho más grande y oscuro de lo que sugiere ese nombre. En su apogeo, el campus se extendió por unos 900 acres con más de 75 edificios, albergando a unos 10,000 residentes, y pacientes con unos 2,000 empleados. No era una sola institución. Era un mundo autónomo con su propia panadería, granja, departamento de bomberos, policía y planta de energía, construido para acoger a los pobres enfermos mentales e indeseados, y luego mantenerlos dentro de un sistema lo suficientemente grande como para parecer un pueblo. Y esa escala es exactamente lo que hace a Eloise tan inquietante hoy, porque la mayor parte ha desaparecido. Con las décadas, enormes secciones del campus fueron demolidas, reconstruidas o dejadas deteriorar. Algunas de las estructuras sobrevivientes cayeron en mal estado. La vieja panadería fue destruida en un incendio provocado en 2016. Lo que solía ser un extenso paisaje institucional es ahora mayormente fragmentos, y los fragmentos que quedan son los que llevan el mayor peso. Luego está el cementerio. Más de 7,000 entierros. Están allí, muchos marcados solo por números en lugar de nombres. Está cercado. Está señalizado. Y convierte la historia de Eloise en algo físico. No es solo un relato sobre superpoblación, confinamiento y vida institucional, sino una línea literal en la tierra que te dice que algunas partes de este lugar no son tuyas para entrar. No porque todo el complejo siga detrás de una puerta cerrada, sino porque lo que queda es limitado, curado y lastrado por la memoria. Puedes visitar partes de Eloise si alguien te lleva, pero la versión de Eloise que una vez se tragó a miles de personas ya casi no existe, y las partes que siguen aquí dejan una cosa clara. Este no es un lugar que invite a la curiosidad casual. Es un lugar que todavía espera que te mantengas en la parte que te permitieron ver. 3. Turtle Island. La isla Turtle está prohibida de la forma más clara posible. Es de propiedad privada. No está abierta al público. Y si quieres ver lo que queda de ella, el consejo habitual es: simple, hazlo desde un bote, porque pisar la isla no es algo que debas hacer sin permiso. Eso por sí solo bastaría para ponerla en esta lista. Pero Turtle Island no solo está fuera de los límites, es de esos lugares donde casi cualquier hecho al respecto se siente como una advertencia.
La isla se asienta en el oeste del lago Erie, a unas 5 millas al noreste de la desembocadura del río Maumee, y se ha estado encogiendo durante casi el mismo tiempo que la gente ha intentado usarla. A principios del siglo XIX, cubría unos 667 acres. Para 1839, las tormentas y el oleaje la habían reducido en casi un 77%, dejando solo alrededor de unos 5 acres. Hoy es aún más pequeña, desgastada año tras año por el mismo lago que una vez la hizo útil. A diferencia de casi todas las islas del lago Erie, Turtle Island está hecha sobre todo de arcilla y grava, lo que explica por qué siempre ha parecido menos estable de lo que muestran los mapas. Y luego está el faro. La primera luz se instaló en 1831. La torre que sigue en pie es el reemplazo de 1866 de unos 44 pies de alto, y por un tiempo su rayo podía verse a 14 millas. Se construyó para guiar barcos a salvo por el extremo occidental del lago. Pero una vez que el faro de Toledo Harbor asumió la función en 1904, la luz de Turtle Island fue desmantelada y abandonada. Fue entonces cuando la isla pasó de ser una ayuda de navegación a una ruina. Los vándalos despojaron lo que pudieron. Las tormentas hicieron el resto. En 1965, una violenta tormenta el Domingo de Ramos arrancó la cima de la torre exponiendo el hierro. Los esfuerzos de preservación han fracasado varias veces, y el faro ha sido descrito como en peligro crítico. Es por eso que Turtle Island pertenece a un lugar tan alto en la lista. No porque esté oculta, sino porque es visible y sigue diciendo no. La propiedad dice no. El agua dice no. La erosión dice no. Y el faro muerto en el centro de todo parece ser lo último en pie sobre un pedazo de tierra que el lago Erie ha estado reclamando por casi 200 años. 2. Francisco Morazán Shipwreck. El Francisco Morazán está prohibido de la forma más engañosa posible, porque desde la costa no parece prohibido en absoluto. Luce cercano, accesible, casi casual. El naufragio se encuentra a unas 300 yardas de la playa en South Manitou Island, lo cual es exactamente lo que lo hace peligroso. Porque la misma distancia que tienta a la gente a creer que pueden acercarse sin consecuencias es la misma distancia que te recuerda por qué el barco está allí en primer lugar. No terminó allí porque el agua fuera mansa. Terminó allí porque el lago Michigan no lo era. El Francisco Morazán era un carguero de acero de más de 230 pies de largo, construido en 1922 y renombrado varias veces antes de acabar bajo el nombre que la gente conoce hoy. A fines de noviembre de 1960, intentaba hacer un último viaje fuera de los Grandes Lagos antes de que el invierno cerrara la temporada. Entonces el clima cambió. Hubo niebla, hubo problemas mecánicos. El barco perdió tiempo a la deriva, y para la noche del 28 de noviembre y la madrugada del 29, la nieve, el viento y las condiciones de nula visibilidad habían desviado gravemente al buque. El capitán Eduardo Trivizas, en su primer mando, creía estar rodeando la isla Beaver. No era así. Iba directo hacia el banco de arena en South Manitou. Cuando el barco encalló, no lo hizo en un rincón lejano que nadie vería. Se detuvo casi a la vista de la playa, lo suficientemente cerca para crear una peligrosa ilusión a todos los que vinieran después. Los 12 tripulantes sobrevivieron junto a la esposa embarazada del capitán, pero sacarlos del barco requirió el esfuerzo de la guardia costera en condiciones duras. Eso importa porque te dice lo que realmente es este naufragio. No una escultura, no un parque de juegos. Una advertencia dejada allí donde el lago dejó claro su punto. Hoy el Pecio sigue siendo uno de los naufragios más visibles de Michigan, parte del paisaje histórico de la costa nacional Sleeping Bear Dunes. Puedes fotografiarlo, puedes mirarlo, puedes dejarte engañar por lo cerca que parece. Pero esa es la trampa. El Francisco Morazán pertenece a esta lista porque aún hace lo que mejor hacen los naufragios. Convierte el desastre en tentación.
Y allá en el agua fría y abierta, la tentación es exactamente como la gente termina metiéndose en problemas. 1. Grande Ballroom. El Grande Ballroom está prohibido de la forma más dolorosa posible, porque este lugar fue construido para atraer gente. Fue hecho para las multitudes, el ruido, el movimiento, la electricidad. Y ahora si entras sin permiso, no estás ingresando a un local de música. Estás cruzando a una ruina vacante y de propiedad privada que lleva décadas desmoronándose en público. Eso es lo que hace diferente al Grande. No está oculto. Todos saben dónde está. El punto es que lo que queda allí ya no es para ti. El edificio abrió en 1928, en la avenida Grand River, diseñado por el arquitecto de Detroit, Charles N. Agri. En la planta baja había espacios comerciales. Arriba estaba el salón de baile, una gran sala de entretenimiento que con el tiempo se volvería uno de los locales de rock más importantes que tuvo Detroit. A finales de los 60 y principios de los 70, el Grande fue el centro de la contracultura de la ciudad. MS-5 tocó allí. The Who tocó allí. Led Zeppelin tocó allí. Era ruidoso, estaba lleno y tenía vida de un modo en que muy pocas salas lo están. Es exactamente por eso que su condición actual se siente tan mal. Porque el Grande ya no es un lugar en uso. Está vacante, es propiedad privada, y el estado físico de la estructura es parte de lo que lo mantiene en esta lista. El techo ha cedido en partes. El agua ha entrado por años. Los pisos se han dañado. Las ventanas están rotas. Se han descrito secciones del antiguo salón de baile con agujeros en el piso yeso colapsando y exposición al clima a largo plazo que convirtió una habitación legendaria en algo inestable e inseguro. Este no es un lugar por el que paseas casualmente porque amas la historia del rock. Es el tipo de lugar donde un mal paso puede convertir la nostalgia en una decisión muy estúpida. Y esa es la verdadera tragedia del Grande Ballroom. Sobrevivió al caos de los disturbios de Detroit de 1967. Sobrevivió al fin de la era de los salones de baile. Sobrevivió lo suficiente para ser reconocido como uno de los grandes monumentos culturales de la ciudad. Pero no ha sobrevivido al abandono con gracia. Por eso ocupa el número 1. No porque sea el sitio más secreto de Michigan, sino porque tal vez sea el más inquietante. Un salón construido para aplausos ahora en silencio. Un hito que todos pueden hallar pero al que nadie debe entrar. Un lugar antes definido por su invitación ahora, definido por exactamente lo opuesto. Michigan tiene más lugares como este de los que la mayoría cree. Algunos están restringidos por seguridad, otros por propiedad, y algunos porque lo que pasó allí nunca abandona el terreno. Eso es lo que hace que prohibido sea tan interesante. No siempre se trata de vallas o leyes. A veces trata de saber dónde está el límite y elegir no cruzarlo. ¿Qué lugar de esta lista te sorprendió más y más importante? ¿A cuál estarías realmente tentado a acercarte? Si disfrutas explorando las historias detrás de lugares a los que la gente no debería ir, asegúrate de presionar "me gusta" para que más personas encuentren este video. Y si quieres más listas como esta donde chocan historia, peligro y curiosidad, anímate y suscríbete, porque no faltan lugares allá afuera, que parecen tranquilos en la superficie, pero tienen una muy buena razón para decirte que te alejes.